Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Les cuento que estoy sin chat, así que bueno, voy a tratar de arreglar por el otro lado, solo que se me mezcla muchísimo. Bienvenidos Johnny, Maribel, Mili, Aníbal, Blanca, Gaby, hola, buenas tardes, déjenme ver, hola Marta. Me parece que los nombré a todos, es que necesito mirar en los dos chats al mismo tiempo. Bienvenidos entonces, vamos a comenzar esta nueva charla. Déjenme buscar las cosas porque realmente hoy esto está caótico con este Facey, ¿sí? Realmente está caótico en serio. Bueno. Seguimos hablando acerca del tercer mandamiento, no tomar el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano, ¿no es cierto? Y vamos a hablar acerca de lo que es no jurar en falso. Entonces vamos a hablar en primer lugar acerca de una perspectiva bíblica de los juramentos de pacto, ¿sí? La cultura contemporánea enfrenta una crisis de integridad, ¿sí? El carácter obligatorio, el carácter solemne de la palabra de una persona es quebrantado de la manera más frívola hoy por hoy. Realmente es una cosa que no se le presta la menor atención ni se le da importancia. Pero una perspectiva bíblica de los juramentos pactales, ¿no es cierto?, de pacto y de las promesas nos hace un llamado a un compromiso mucho más elevado, ¿no es cierto? Y tal vez probablemente mucho más doloroso también de lo que puede llegar a suceder cuando no cumplimos con nuestra palabra. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Te tomo para ser mi esposa o esposo dado en matrimonio y prometo y pacto ante Elohim, Dios y estos testigos ser tu amante y fiel esposo en enfermedad, en salud, hasta que la muerte nos separe. Solemnemente juro que cumpliré fielmente con el oficio de presidente y si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado este tipo de juramentos y más de una vez. ¿Sí? Cuando uno firma un documento jurando que la información que contiene ese documento es verdadera, él está haciendo un juramento, está haciendo un pacto. Realmente, cuando una novia o un novio prometen permanecer casados hasta que la muerte los separe, están haciendo un juramento también. Cuando un individuo entra en un contrato, él está haciendo un juramento. ¿Sí? Se están juramentando. Cuando un testigo en una corte jura decir toda la verdad y nada más que la verdad, está haciendo también nuevamente un juramento. Sin embargo, la mayoría de estos juramentos son tomados de una manera bastante liviana, como sabemos, ¿no es cierto? Muy a menudo hemos escuchado estos juramentos durante juicios, bodas, inauguraciones y diferentes cosas, la posesión del presidente, un montón de situaciones, pero es muy raro que la gente en realidad honre esos juramentos, ¿sí? Y justamente el hecho de que sea tan raro está evidenciado por la cantidad de perjurios, divorcios y la demagogia política, ni se habla. El asunto lamentablemente tampoco termina ahí, porque la gente y aún los creyentes violan sus pactos y votos a capricho, ¿no es cierto? Porque tienen ganas o porque dejaron de tener ganas, justamente, como si la verdad fuera prescindible y sus promesas pudieran ser desechables. Y de esta manera están diciendo que su palabra no vale nada. Al actuar de esta manera, se muestran a sí mismos culpables de ignorancia o de indiferencia o de insensibilidad hacia su responsabilidad bíblica de honrar sus palabras en general y sus juramentos y votos muy en particular. Simplemente nos hemos vuelto una sociedad y una congregación también, porque también los creyentes están, que no tiene integridad verbal, una sociedad, una congregación que carece de personas que den valor a la palabra y honren sus juramentos. Por esta razón es importante examinar lo que las escrituras tienen que decir acerca de nuestra responsabilidad de honrar estos juramentos. Después de definir lo que constituye un juramento y probar que las escrituras no prohíben todos los juramentos, porque esa es otra postura también, otra doctrina de hombres que da vueltas también, vamos a ver un par de lineamientos escriturales para tomar juramentos en caso de ser necesario. Sí, vamos a refutar las excusas comunes que la gente prefiere para violar sus juramentos y decir, no, esto me exime de cumplir con lo que yo prometí. Este estudio entonces tiene la intención de ser una revisión muy concisa de lo que las escrituras tienen que decir sobre los juramentos en particular. Primero vamos a definir lo que son los juramentos.
la mejor forma de comenzar a hacer todas estas cosas es explicar justamente lo que queremos decir cuando hablamos de juramento. De manera simple, un juramento es una promesa, una definición muy simple, ¿no es cierto? Más particularmente, un juramento o promesa es simplemente un acuerdo tomado entre una persona y otra por la cual aquel que toma el juramento explícita o implícitamente, en primer lugar, apela a Elohim para que sea testigo y sancione lo que ha dicho o con lo cual se ha comprometido, ¿no es cierto? O sea, que él sea su testigo. Y en segundo lugar, invoca a Elohim para juzgar y vengar su nombre, que ha sido colocado como testigo intermedio, en caso de que lo que se diga sea falso o aquello a lo cual se ha comprometido nunca llegara a realizarse, ¿no es cierto? A ejecutarse realmente. En primera instancia, quiero que quede muy, pero muy claro que una promesa es de por sí un juramento, ¿sí? Aun cuando no se haya formalizado, ¿no es cierto?, siguiendo los pasos del mismo, o sea, si no se haya firmado un papel para la época actual, ¿no es cierto?, para la antigüedad ni siquiera hacía falta firmar ningún tipo de papel porque no era necesario, la palabra bastaba en una época, ahora se necesitan papeles que son mucho más dejados de lado que otra cosa. Hola Adriana, bienvenida. Entonces, esto tiene que quedar muy en claro de principio. Un juramento requiere ese compromiso de palabra de cualquier manera. Hoy la sociedad lo ha reemplazado por documentos firmados depositando en la firma de la persona, ¿sí?, lo que debería estar por fuerza en su palabra. No necesitaría ninguna otra cosa, ¿no es cierto?, que lo rubricara. Y le da mayor importancia a un papel garabateado que a la palabra de un hombre, porque la palabra de un hombre ha dejado de ser confiable. Esa es la verdad. Esto es así, entonces, porque justamente esa postura de ser livianos con todo este tipo de compromiso ha llevado a que los hombres pierdan su palabra y su posición de confiabilidad. Sin embargo, ante los cielos las cosas continúan manejándose por las leyes de Yahweh, ¿sí? No interesa si los hombres somos hojitas llevadas al viento, de cualquier manera su palabra y su ley es siempre la misma, ¿sí? Nada ha cambiado y cuando cada uno comparezca delante del juez en aquel día, sí, será juzgado de acuerdo a su ley y no a las leyes humanas. Así que no habrá mucha forma de andar diciendo pero y tal cosa, porque de cualquier manera seremos juzgados por su ley. Así que la liviandad que hemos adquirido a través de aceptar las reglas humanas como la máxima expresión de justicia solamente nos va a hundir en nuestra propia culpa. Empecemos a revisar cómo nos comportamos y bajo qué reglas estamos viviendo. Cualquier cosa en la que nos comprometamos, aún sin jurar, sin decirlo juro o nada por el estilo, ya es en sí un compromiso que tiene el valor de un juramento. Así que empecemos a temblar desde el vamos, ¿sí? Hola Luis, hola Eduardo, bienvenidos. Empecemos a temblar desde el vamos, ¿no es cierto? Porque cualquier cosa a la cual nos comprometemos de palabra es un juramento hecho. Eso es porque, como ya vimos, nosotros cargamos con el nombre del Padre. Mashiach nos ha dado ese gran privilegio, nos ha dado su nombre, ¿no es cierto? Y ese nombre contiene el del Padre. Él nos selló con el Ruach, nos dio toda la autoridad que a Él le fue dada para que seamos sus representantes sobre la tierra, ¿no es cierto? O sea, en imagen, representación, dominio, ministerio y todo tipo de expresión. Por lo tanto, usar el nombre equivale a ejercer autoridad, ¿sí? ¿Dónde está el nombre? Ahí está la autoridad. Y es como si nos hubiera dado su chequera en blanco, ¿sí? Así, simple y sencillamente, con la autoridad de usarla como queremos, porque Él se va a hacer responsable de lo que hagamos con lo que Él nos da, pero también lo va a cobrar. Así que no podemos andar firmando cheques en blancos a tontas y a locas. Tal vez esto nos traiga un poco de regreso al lugar en que deberíamos colocarnos porque hemos recibido no solo tan enorme salvación y bendición, ¿sí?, sino mucho más, tan enorme responsabilidad de representar al Padre a través del Hijo sobre la tierra. Estamos realmente representándolo de forma correcta, cumplimos con todas las promesas que hacemos. Recordemos que basta dar nuestra palabra, o sea, decir que sí lo haremos, si haremos una cosa o no la haremos, sea lo que fuere, no interesa, para habernos comprometido. Y que lo que está en juego es el nombre que llevamos en nuestro interior. Entendemos la importancia de eso, entendemos que cada vez que decimos, sí, a las 4 voy a estar ahí y no son las 4 y no estamos ahí, hemos faltado a la representación de su nombre. Pueden parecer pavadas, sin embargo, estamos hundidos en una pila tan enorme de pavadas que no conseguimos
ver la luz del sol. Estamos haciendo entonces estas cosas o nos disculpamos como hacen todos los del mundo, la gente mundana, ¿no es cierto? Poniendo excusas por las cuales se supone que no pudimos hacer lo que prometimos. Ay, me pasó tal cosa, me pasó tal otra, ¿no es cierto? O mentimos directamente, diciendo que sí vamos a hacer algo que no queremos hacer, realmente no queremos hacer, pero como no hemos aprendido a confrontar las situaciones que nos presionan y que nos empujan a hacer cosas que no deseamos hacer, y no estamos hablando necesariamente de cosas malas, ¿sí? No estamos diciendo, ay, me querían obligar a hacer algo malo, no. Hay veces que son simples y sencillamente cosas que nos están pidiendo que nosotros no queremos hacer, pero que decimos, sí, las voy a hacer y no las hacemos, ¿sí? Entonces después no las hacemos, nos disculpamos como podemos, inventamos cualquier cosa agregando mentiras sobre mentiras y seguimos empeorando nuestra situación. Recordemos, todas estas cosas están aumentando nuestra lista de deudas. Parece que no nos importara demasiado porque son palabras y como dice el mundo, las palabras se las lleva el viento. Pues no se las lleva, quedan todas anotadas en el libro. Así que no se trata solamente del nombre de Yeshua HaMashiach, sino de estar en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? No se trata solamente de, ay, sí, conozco el nombre. No alcanza con conocerlo, hay que estar en ese nombre para poder vivir justamente la vida como se corresponde y hacer las cosas desde esa posición de autoridad. Si leemos la palabra de Elohim y procuramos andar por la senda espiritual, ¿no es cierto? Que es lo que creo que a todos nosotros que estamos acá nos interesa, empezar a limpiar todos los errores que tenemos y hacer eso justamente, es posible que frecuentemente digamos que actuamos en el nombre de la Doña Yeshua, hacemos algo en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿no es cierto? Sin saber en realidad lo que significa estar en ese nombre. Si no sabemos cómo conducirnos en el nombre de la Doña Yeshua, no podemos ni siquiera llamarnos creyentes. Por lo tanto, necesitamos entender básicamente el significado de estar en el nombre de la Don Yeshua. Porque estas son cosas que materialmente no tienen forma de ser explicadas. No hay forma de estar en un nombre, ¿no es cierto? Es una cosa imposible materialmente, pero espiritualmente sí. Y esa es la parte que la mayoría de las personas pierde comúnmente. Quisiera que todos ahora respiren hondo, una vez más, y comprendan la magnitud de este asunto. Es necesario que se entienda la importancia de estas cosas porque nos va a hacer comprender muchas de los malos tragos que pasamos porque nos los metemos nosotros mismos solitos encima de nuestras cabezas. Puede parecer maravilloso a primera vista y lo es ciertamente que lo es, ¿sí? Pero también implica un peligro si insistimos en manejarnos en la carne. ¿Sí? Un peligro para nosotros, normalmente. Mashiach se va a hacer cargo realmente de cada cheque en blanco que emitamos con su sello. Él va a cubrir los errores, pero cuidado, porque también disciplinará a los que crean que pueden malgastar sus fondos, que pueden andar largando cheques como caramelos. No se trata de eso. Ya sabemos lo que sucedió con el siervo malo y con los buenos siervos, ¿no es cierto? Quisieron producir más a partir de lo que se les había confiado. Los buenos siervos produjeron más frutos, pero el siervo malvado no produjo nada y fue lanzado a las tinieblas de afuera. Los que insistan en amar más al mundo que a Mashiach van a sufrir pérdida. Entonces, cuidado con lo que queremos producir. Porque solo los frutos del Ruach cuentan, los otros no. La carne puede tomar esa autoridad y hacer producir cosas para la carne, pero si lo que hacemos no es para el reino, estará fuera de su voluntad, por muy bueno que pueda llegar a parecer. Una misma cosa buena y correcta puede ser realizada desde los dos ámbitos, puede ser realizado desde la carne o realizado desde el Ruach, y en su fuente radica la diferencia, y radica el hecho de que vaya a ser aceptada o no, y de que pase la prueba de fuego y no arda. Practicar un bien cuya finalidad no es el reino de forma directa como objetivo directo no es correcto. Por más que sea un bien y no sea un mal, no es necesariamente practicar una cosa mala. Pero si practicamos ese mismo bien cuando el Ruach lo determina, el resultado, aunque sea algo visible en lo material, será de acuerdo con su voluntad, ciertamente. Esta es una de las lecciones más difíciles que debemos aprender, porque realmente es difícil para nuestra carne. Ahora que hemos comprendido que una promesa y un juramento son equiparables en cuanto a la inevitabilidad de su cumplimiento, una vez que hablamos, ya está dicho, lo dicho está, ¿no es cierto? Solo la muerte de una de las partes puede impedir que sea cumplida. Y si se incumple por cualquier otro motivo, la parte a la cual fue prometido deberá decidir qué hacer. Si perdonar, si dar otra oportunidad o si condenar.
La víctima tiene ese derecho, como ya hemos estado estudiando. Como podemos ver, esto nos tiene a todos amarradísimos y entrelazados unos con otros. El mundo está bajo una red de amarraduras tan densa como opresiva y lo único que puede cortarla es la ley del jubileo, que es el perdón. Entonces debemos aprender a liberar a otros, pero también a cumplir nuestras promesas. No jurar en falso. Con este entendimiento básico acerca de los juramentos, necesitamos ahora conocer lo que las escrituras tienen que decir acerca de ellos, ¿sí? En su aplicación práctica. El punto escritural de partida es el tercer mandamiento que estamos estudiando, justamente. Muchos creyentes asumen incorrectamente que este pasuk enseña meramente que no debiéramos maldecir usando el nombre de Elohim, ¿no es cierto? Cosa que ya estudiamos la parte de la blasfemia. En efecto, como ya lo mencionamos, sí enseña eso. No es que no lo enseñe, sí lo enseña, pero es como la parte más evidente, la parte más visible, la punta del iceberg, y hay mucho más debajo, ¿no es cierto? Porque ya tenemos que estar comprendiendo básicamente la importancia de su nombre. Como ya dijimos, shua, vano, ¿no es cierto? La palabra de hablar en vano también significa falso, algo que no es verdadero. Así que el pasuk podía ser traducido por lo menos en dos diferentes formas o acepciones. No jurarás usando el nombre de Elohim, ¿no es cierto? Y así amarrándolo a una mentira, ligando ese nombre a una mentira. No lo usarás para jurar en falso, para jurar mentiras. Y no jurarás o usarás el nombre de Elohim falsamente, ¿sí? El significado básico puede parecer el mismo. Son como dos caras de una moneda. Es sutil la diferencia. Pero deberíamos refrenarnos de apelar al nombre de Elohim para confirmar o dar testimonio de una falsedad. Esto es bastante evidente, ¿no es cierto? No mentir. Eso es una cosa bastante que resulta que se cae de sí mismo. Y sin embargo, ¿cuántas mentiras decimos a lo largo del día? Simple y sencillamente. ¿Cuántas mentiras emitimos? ¿Cuántas cosas decimos, sí, ya lo voy a hacer, o sí, ya lo hice, o lo que sea? ¿No es cierto? Cosas que siempre llamamos de mentira blanca o de cosas secundarias que no le prestamos demasiada atención. Hola Nelson, buenas tardes, bienvenido. Entonces, el tercer mandamiento primariamente prohíbe apelar a Elohim para confirmar una falsedad, ciertamente, pero al igual que con todas las 10 palabras, las 10 dabar, ¿no es cierto? Lo mayor incluye lo menor. El sexto mandamiento, por ejemplo, simplemente prohíbe matar injustificado, también prohíbe el asesinato y los sentimientos de maldad, o sea, no es una cosa tan simple como no asesinarás, ¿no es cierto? Prohíbe también los pensamientos, como ya sabemos, porque existe una aplicación superior que tenemos que aprender hoy por hoy. De la misma manera, el mandamiento de no invocar a Elohim para dar testimonio de una falsedad también prohíbe todas las formas menores de irreverencias relacionadas con el nombre de Elohim. No solamente, no te vas a comprometer en falso, pero no dije tu nombre, entonces no vale. No es así. Mi nombre, nos dice él, está dentro de ustedes. Entonces, al estar emitiendo, y yo les he dado toda autoridad en mi nombre, de manera tal que cada cosa que ustedes hacen, lo están haciendo en mi nombre. Si entendemos esa posición, nos tendríamos que poner blancos como el papel, ¿no es cierto? Porque la cosa está complicada. Hola, Leonardo, bienvenido. Entonces, perdón porque se me salen las páginas. Entonces, esto realmente debería impresionarnos enormemente. Todas esas formas menores también están relacionadas con el no tomar el nombre de Yahweh en vano y justamente no utilizarlo para prometer, comprometerse o dar una mala imagen, una imagen negativa de lo que él es, ¿no es cierto? Entonces, el tercer mandamiento prohíbe cualquier falta de temor, honor y reverencia a Elohim, evidentemente, y cualquier profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Elohim se dé a conocer a sí mismo, ¿sí? Especialmente en nuestro hablar. Esa es la parte más de manifestación de este mandamiento. Así que tenemos que refrenarnos de hacer cualquier cosa que desmerezca la gloria de vida al nombre de Elohim
Elohim en nuestra vida. Tenemos que pensar muy bien antes de abrir la boca y decir toda la sarta pavada que estamos acostumbrados a emitir de forma libre y con la canilla abierta. Pero también el tercer mandamiento no solamente prohíbe una cierta conducta en sí, también requiere afirmativamente que nosotros todo el tiempo justamente temamos, honremos y reverenciemos de forma positiva, de forma activa, por así decir. No es solamente pasivamente que evitemos hacer el mal uso, también tenemos que hacer el buen uso, en contraposición, ¿sí? Por lo tanto, el tercer mandamiento requiere que honremos nuestros juramentos y nos prohíbe violarlos. De esta manera, también dice que tengamos cuidado con lo que estamos prometiendo, ¿no es cierto? La Escritura nos dice muy bien, muy claramente cómo vamos a seguir estudiando. Cuando apelamos a Elohim por medio de juramentos, tenemos que honrarlo por medio de honrar nuestros juramentos. Vamos a hablar acerca de los juramentos si son válidos o inválidos, porque a través de los años algunos creyentes han enseñado que el tercer mandamiento en particular y la Escritura en general prohíben todos los juramentos. Hay varias denominaciones, sectas que enseñan eso, ¿no es cierto? Que no se puede jurar de ninguna manera. Para apoyar este argumento presentan pasajes donde encontramos el mandamiento tan a menudo citado. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juren. ¿Sí? A primera vista estos pasajes realmente parecen tener la apariencia de prohibir todos los juramentos. Dice, también oyeron que se les dijo a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás a Yahweh tus juramentos. Pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Yahweh, ni por la tierra, porque es la tarima de sus pies, o sea, todo le pertenece a él, ¿sí? Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No hay nada que sea nuestro, ¿sí? No debes jurar ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que se vuelva blanco ni negro un solo cabello. No hay nada por lo que podamos jurar realmente, ¿sí? Que su hablar sea sí o no. Pues lo que va más allá de esto procede del mal. Lo que está diciendo aquí es no comprometerse más allá de lo mínimamente necesario. Pero hablar sí o no ya de por sí va a ser un compromiso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien sea su sí, sí, su no, no, para que no caigan bajo condenación, nos dice también Santiago en el capítulo 5. Sin embargo, al interpretar estos pasajes cuidadosamente, vemos que Mashiach estaba sencillamente corrigiendo los abusos y las malas interpretaciones farisaicas y de los escribas acerca de los estándares de Elohim en lo que se refiere a juramentos. Cuando son interpretados a la luz del contexto general de la escritura como un todo y a la luz del contexto particular en que fueron escritos, vamos a ver que lejos de prohibir todos los juramentos, Mashiach y Jacob también, ¿no es cierto?, al citarlo, prohibieron solamente los juramentos ilegales, o sea, los no bíblicos. Mientras algunos creyentes enseñan que la escritura prohíbe todos los juramentos, otros enseñan que la escritura solamente permite los juramentos públicos, o sea, los juramentos dados en un contexto público, ¿sí? Usualmente proferidos por oficiales públicos, los juramentos que demanda el Estado normalmente, cosas así, ¿sí? Las dos perspectivas simplemente no están en concordancia con el peso total de la escritura, ¿sí? Muchos juramentos en la escritura son hechos entre individuos privados actuando únicamente en su capacidad privada y no como representantes del Estado, que necesitan jurar porque el Estado requiere eso, ¿no? Abraham a Abimelech, por ejemplo, el sirviente de Abraham a Abraham mismo, cosas que ya hemos estudiado, Isaac a Abraham, Jacob a Labán, Jacob a Joseph, Rubén a Jacob, ¿no es cierto? David a Jonatán y a David nuevamente. Hay un montón de citas en las escrituras, que yo dejo los links para que las confieran, ¿no es cierto? Y podemos ver que simplemente no existe una diferenciación entre los juramentos públicos y los privados en las escrituras. Un juramento es un juramento porque la palabra es la palabra. Al contrario, el contexto general de la escritura, cuando lo estudiamos cuidadosamente, revela que Elohim no prohíbe todos los juramentos. Primero, la escritura nos manda a jurar en el nombre de Elohim en ciertas ocasiones, y lo dice de manera explícita. Por ejemplo, manda al pueblo Elohim así en Devarim 6, a Yahweh tu Elohim temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Lo cual quiere decir que no está prohibido, evidentemente,
jurar. Entonces, lejos de prohibir todos los juramentos, Yahweh aprueba los juramentos legales hasta tal punto que él promete edificar a aquellos que juren por su nombre. Y si aprenden los caminos de mi pueblo para jurar por mi nombre, por vida de Yahweh, ¿sí? Que era la expresión que se utilizaba en aquel momento para validar un juramento, ¿sí? Tal como una vez enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, entonces ellos serán edificados en medio de mi pueblo. Entonces la cuestión era reemplazar un juramento por otro juramento, no jurar por los falsos ídolos. Aún en los asuntos mundanos de la vida, tal como confirmar la verdad entre vecinos que están disputando, dos personas que están discutiendo, ¿no es cierto? Elohim manda a su pueblo a jurar delante de él. Dice, cuando alguien le dé a otro un asno, un buey o una oveja o cualquier otro animal para que se lo cuide y se le muera o resulte herido o se lo lleven sin que haya testigo, un juramento delante de Yahweh decidirá entre los dos que uno no le echó mano a la propiedad del otro. El dueño debe aceptar eso y no se hará restitución. Dice Shemot 22, cosa que vamos a estudiar más a fondo en su momento. Debido a que la escritura manda al pueblo de Elohim a jurar por su nombre, ¿sí? Entonces no puede prohibir todos los juramentos. Evidentemente es una falacia que algunos están expresando. Yahweh no manda a hacer lo que simultáneamente condena. Sería una contradicción. Y la contradicción siempre viene de la parte de los hombres. En segundo lugar, la Escritura también nos enseña que jurar es un acto de confesión y adoración religiosa. Ya vimos en Devarim 6, ¿no es cierto?, que Elohim nos manda a jurar en su nombre precisamente porque jurar en el nombre de Yahweh no es sino una manera de adorarle y temerle, como repite, debes respetar a Yahweh tu Elohim, solo a él adorarás, a él te aferrarás y por su nombre jurarás. Eso aparece en el capítulo 10 de Devarim. Y ella ya confirma esta conexión entre jurar y adorar cuando profetiza acerca de los asirios y los egipcios que vienen para participar de una relación de pacto con Elohim, que es lo que va a suceder en el milenio. Él dice que ellos jurarán en el nombre de Elohim. En ese día habrá 5 ciudades en la tierra de Mitzrayim que hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad a Yahweh de los ejércitos. Exactamente, ¿cómo es que jurar sería un acto de confesión y de adoración? Cuando juramos apropiadamente en el nombre de Elohim, confesamos diversas cosas, diversos atributos acerca de él. En primer lugar, confesamos que él existe. Esa es una confesión básica, porque si lo utilizamos como ancla de nuestro juramento, por así decir, estamos asegurando su existencia. En primer lugar, estamos reconociendo que él existe. Es más, confesamos muchos de los atributos de Elohim que nos son revelados en la Escritura. Testificamos que él es omnipresente, es omnisciente, es eterno, es inmutable, justo, verdadero. Por eso nos apoyamos en él para realizar ese juramento, ¿no es cierto? Al confesar su existencia y atributos, también confesamos que él es el juez supremo sobre toda la tierra y que somos responsables delante de él por todo lo que hacemos y decimos. Entonces, a tener cuidado. Aunque la palabra de los hombres pueda fallar, la palabra de Elohim nunca falla, y a ella es que nos atenemos para ponerla como piedra, como base de nuestro juramento. Aunque los hombres entonces puedan fallar, él nunca falla. Al tomar juramentos en nombre de Elohim, confesamos a Yahweh como el árbitro último de verdad. Nos ponemos en sus manos para que él sea el que otorgue la palabra final, ¿sí? Y adoramos a Elohim en verdad, en el Ruach y en verdad, ¿no es cierto? Como debe ser. En tercer lugar, la Escritura nos ofrece muchos ejemplos de aquellos que juraron, ¿sí? Personas que realmente juraron, ejemplos que se nos manda a seguir. Elohim mismo jura, él mismo jura. David, anticipando el sacerdocio eterno de Mashiach, exclama bajo la inspiración del Ruach: Yahweh ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si Yahweh jura y nos dice imitarlos, evidentemente el juramento es una cosa que bajo las correctas circunstancias está permitido. El autor de la epístola de los Hebreos dice que Elohim juró no solamente demostrando que lo que David anticipó había sido cumplido plenamente en Mashiach, ¿no es cierto? A los otros los hicieron sacerdotes sin juramento, mientras que a este lo hicieron por el juramento del que le dijo: juró Yahweh, no se arrepentirá, y está citando aquel pasú que acabamos de citar. Entonces, además de esto, también al decirnos que Elohim juró cuando hizo también su pacto con Abraham, también menciona eso, porque cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, si bien es cierto que nunca seremos perfectos de este lado
del tiempo que llamamos eternidad, se nos manda, sin embargo, a imitar la perfección de Elohim y ser como Él es. Así que sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto, ¿no es cierto? Dice Matías en Efesín, por tanto, sean imitadores de Elohim como hijos amados. Debemos tener la misma conducta perfecta que tiene nuestro Padre. Si Yahweh confirmó su palabra con juramentos en su nombre, y si somos mandados a imitar a Elohim, entonces si la ocasión se presenta de manera correcta dentro de todos los parámetros, la escritura nos permite jurar legalmente en el nombre de Elohim. ¿Sí? Como tal, la escritura no puede, sin contradecirse a sí misma, prohibir todos los juramentos, ¿sí? Como algunos pretenden asegurar. Lo que es verdad acerca del Padre es igualmente verdad con respecto al Hijo, ¿no es cierto? Por tres razones. Primero, la deidad de Mashiach implica que lo que es verdad de Elohim es verdad también de Mashiach, ¿no es cierto? Porque Él es la plenitud de la imagen del Padre. De ahí que porque Elohim juró, Mashiach también juró. Segundo, si leemos el Mismor 110 y Brin también, a los que ya nos referimos, vamos a observar que Elohim jura que Él proveerá un eterno sumo sacerdote, ¿no es cierto? El juramento. Mientras que en Ibrin 7, Elohim ha honrado su juramento, o sea, ha cumplido. En el Mismor ha prometido que traerá ese sumo sacerdote, y en Ibrin se dice que ya ha cumplido ese juramento. Uno es el juramento y el otro es el cumplimiento de esa palabra, ¿sí? Entonces, Yahweh, el Padre, hizo el juramento y Mashiach, el Hijo, lo cumplió plenamente. Entonces, de esta manera, la misma vida del Hijo fue el mismo cumplimiento del juramento hecho por el Padre. En tercer lugar, Mashiach en realidad se comprometió bajo juramento cuando fue interrogado por Caifás, ¿sí? El sumo sacerdote que estaba en aquel momento, tal como está registrado en la Besora de Matías. Después de que Mashiach permaneció en silencio con todas las acusaciones, ¿no es cierto? Él no respondía a ninguna. Caifás ordenó a Mashiach, lo puso bajo juramento y le dijo: te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si eres tú el Mashiach, el hijo de Elohim. Y Yahshua le dijo: tú lo has dicho. Literalmente traducido, Caifás le dijo a Mashiach: te conjuro, o sea, te exhorto bajo juramento, y bajo juramento por hecho bajo el Elohim eterno, ¿no es cierto? Te demando responder en nombre de Yahweh. Eso era lo que estaba ordenando. La presión de esa orden se afirma en la frase: por el Elohim viviente, ¿no es cierto? Mashiach respondió a Caifás de la forma hebrea clásica de afirmar directamente un juramento, pero no había respondido antes porque no buscaba defenderse. Ahora, cuando fue conjurado en el nombre del Padre, él quedó obligado a responder. Tenía que dar la respuesta. Entonces ahí él respondió. En otras palabras, al contestar el juramento solemne de Caifás, Mashiach asumió un juramento de que lo que él estaba diciendo era verdad, y se sometía al Padre para ser árbitro en esa conjuración, ¿no es cierto? Su afirmación estaba bajo juramento a Yahweh. Así que en virtud de su deidad, sacerdocio y juicio, Mashiach juró. Así que como somos ordenados a imitar a Elohim, también somos mandados a imitar a Mashiach. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice Yahanan Aleph. Ahora bien, esto es también evitar andar haciendo juramentos a tontas y a locas. Mashiach no trató de defenderse, pero cuando fue conjurado, respondió, ¿sí? Entonces, el ejemplo de Mashiach nos enseña que bajo ciertas circunstancias podemos hacer juramento, realmente, ya que la palabra viviente es perfectamente habitada por la palabra escrita, la contiene en plenitud, ¿sí? Y ya que la palabra viviente juró, la palabra escrita no puede prohibir todos los juramentos como algunos aseguran. La palabra de Elohim no solamente registra los ejemplos del Padre y el Hijo, también registra para nuestro beneficio, para nuestra instrucción, por ejemplo, los ejemplos del apóstol Shaul, porque testigo me es Elohim, dice en Romanillén 1.9, ¿no es cierto? 1.9, y lo está poniendo como testigo, lo está conjurando, pues Elohim es testigo de cómo los añoro a todos ustedes. Él está afirmando eso y poniendo al Padre como respaldo de que lo que está diciendo es verdadero, ¿sí? Porque no todos los juramentos dicen yo juro. Hay muchas veces que tenemos este tipo de juramentos que implican poner al Padre como testigo.
porque, pero yo invoco a Elohim por testigo sobre mi vida, diría después en Corintiín Bet, porque como ustedes saben, nunca usamos palabras lisonjeras ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Elohim es testigo, ¿no es cierto? Y después dice también, ustedes son testigos y Elohim también. Los conjuro por el Adón que se lea esta carta a todos los hermanos. Ahí los está conjurando para que ellos entren en ese juramento, ¿no es cierto? Y que respondan efectivamente. Invocar a Yahweh como testigo y respaldo de algo que decimos es otra forma de juramento, ¿sí? Levemente es diferente en la forma que tiene, ¿no es cierto? Pero estamos afirmando lo que se dice bajo su respaldo, para que Él nos castigue si lo que decimos es mentira, ¿sí? De la misma forma que resultaría en un juramento de promesa, es exactamente lo mismo. Este es el tipo de juramento que normalmente se realiza en las cortes de justicia, ¿no es cierto? Que Elohim me ayude a decir la verdad y que juro decir la verdad, nada más que la verdad y todo lo demás, y Él me va a respaldar en ese sentido, ¿sí? Y si lo que yo digo es mentira, entonces me caerá sobre la cabeza, ¿sí? Conjurar entonces es poner a alguien bajo juramento, a Yahweh, de que lo que dice es verdad. Y Yahweh va a ser el intercesor, el que va a intervenir en el momento dado para ver si lo que se dijo fue en verdad o mentira. Entonces, como podemos ver, no hay escasez de pruebas bíblicas de que Shaul y otros hicieron juramentos. Si surge la necesidad, la escritura permite los juramentos. Si alguien nos conjura, debemos responder, sobre todo si nos conjura en su nombre, ¿sí? Y no podemos negarnos, como es costumbre de algunas denominaciones, no se puede, ¿sí? Porque estaríamos alterando el orden de las cosas. El propio Mashiach no se resistió ante eso, de manera que nosotros no podemos considerarnos más que Mashiach. A partir de esta breve revisión de la escritura, hemos visto entonces que las escrituras mandan al pueblo de Elohim a tomar juramentos legales, ¿sí? Nos informa también que tomar un juramento es un acto de confesión y adoración religiosa, y nos recomienda los ejemplos del padre, de Mashiach, de Shaul, ¿no es cierto? Todos los cuales tomaron juramentos, ¿sí? Así entonces interpretar a Mashiach y a Jacob, ¿no es cierto?, como prohibiendo todos los juramentos es introducir una contradicción a la escritura misma, lo mismo que en el padre Mashiach y en Shaul, ya que en base a esta interpretación todos ellos juraron contrario a la escritura, ¿no es cierto? Y yo no puedo aceptar bajo ningún concepto que el padre transgreda su propia ley, porque no lo hace, Mashiach menos. Por lo tanto, el contexto general de la escritura no apoya la noción de que se prohíban todos los juramentos. Lo que es cierto del contexto general de la escritura como un todo es también cierto del contexto particular de cada pasaje en cuestión. Este pasaje prueba más allá de duda que Mashiach está simplemente corrigiendo los abusos farisaicos y las malas interpretaciones de la ley, ¿no es cierto? Mashiach constantemente contrasta lo que los antiguos dijeron acerca de la ley con lo que Elohim dice acerca de la ley. ¿Por qué? Porque había un grave problema y sigue permaneciendo hoy también. ¿Sí? Cuando él repite siempre la fórmula, ustedes oyeron que se les dijo a los antiguos, pero yo les digo, ¿no es cierto? Se hacía siempre ese contraste. Los fariseos, por ejemplo, enseñaban que la ley prohibía solamente el asesinato. Mashiach enseñó que la ley, apropiadamente entendida, también prohibía el odio, ¿no es cierto? Que es un concepto más espiritual, pero del mismo acto de matar. Los fariseos enseñaban que la ley solamente prohibía el adulterio. Mashiach enseñó que la ley, apropiadamente entendida, también prohibía la lujuria. ¿Ya? Otro tipo de concepto que viene más intrínseco, más espiritual, ¿no es cierto? Los fariseos enseñaban que uno debía amar a su prójimo y odiar a su enemigo cuando la ley afirmaba lo primero, pero nunca jamás enseñó lo segundo. Y sin embargo, esa era una doctrina bastante extendida que aún hoy se extiende, ¿no es cierto?, dentro del judaísmo. De hecho, el concepto de odiar a los enemigos parece haber sido enseñado por dos diferentes escuelas de pensamiento judíos anteriores al tiempo de Mashiach. Si alguno de los rabinos por un lado y la comunidad esenia por otro. Esto aparece dentro de la regla de la comunidad, que es también conocida como el manual de disciplina de los esenios. El punto importante para los propósitos de este artículo, de este estudio, es que Mashiach no está refutando la ley en sí misma, más bien está refutando las malas interpretaciones de la ley que los fariseos y los escribas hacían, además de las añadiduras que les ponían, ¿no es cierto? Este es el contexto particular o local del pasaje en cuestión, que dice: pobre de ustedes, guías ciegos, que dicen, si uno jura por el santuario no significa nada, pero si jura por el oro del santuario queda obligado. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica al oro?
También dicen ustedes, si uno jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario y por aquel que habita en él. El que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim y por aquel que está sentado en él. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son justicia, compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Esto está en Matillán, el capítulo 23. De igual forma, Mashiach corrigió las concepciones farisaicas equivocadas con respecto a los juramentos. Y en este pasaje es aparente que los fariseos pensaban que uno podía jurar tan a menudo como quisiera, en tanto que no lo hiciera falsamente y en tanto que uno no jurara por el nombre literal de Elohim. Los fariseos son los modernos abogados que siempre encontraban una forma de poder evitar ciertas cosas. Los oponentes de Yahshua aparentemente juraban frecuentemente y casi sobre cualquier cosa, por algo él menciona todas estas cláusulas. ¿Sí? Mashiach ataca ambos errores decididamente al mostrarles a los fariseos que los cielos, la tierra, Yerushalayim y aún sus propias cabezas, que eran cosas que evidentemente ellos utilizaban para jurar, tienen como último punto de referencia a Elohim. ¿Sí? Su último punto de referencia está en él. El cielo es el trono de Elohim, la tierra es el estrado de sus pies, Yerushalayim es la ciudad del gran rey, ¿sí? Y es ese rey el que controla aún los cabellos de la cabeza de cada uno. Entonces, en otras palabras, cuando ellos juraban por el cielo, ellos juraban por el Elohim del cielo, porque el universo y todo lo que en él está estampado proviene de su gloria. Al jurar por esta forma, de esta manera, ¿no es cierto? Los fariseos fallaban en no ver que tomaban el nombre de Elohim en vano, no importaba cuánto quisieran disfrazar sus palabras. Los legalismos realmente buscan formas de estar retorciendo las cosas para poder transgredir de manera aparentemente legal y sin embargo la hipocresía no es validada por el Padre bajo ningún concepto. Hablando de forma general, quebrantar un juramento es violar el tercer mandamiento, entonces, ¿no es cierto? Esto queda bastante evidente. Y pisotear el nombre santo de Elohim. Igual que muchos otros mandamientos divinos, no hay en las escrituras espacio para artimañas en lo que se refiere a quebrantar un juramento o promesa. Pero los hombres inventan astutas excusas y racionalizaciones, ¿no es cierto?, de autojustificación para quebrantarlo. Vamos a ver algunas de estas razones ilegítimas, ¿sí?, pero que muchos utilizan y pretenden aplicar para quebrantar su juramento. En primer lugar, cambio en las circunstancias. Tan extraño como pueda parecer, algunos aseguran que las circunstancias cambiantes los absuelven de honrar los juramentos previamente hechos, ¿sí? Eso lo aplican en todas partes del mundo hoy, sobre todo las grandes empresas, y así terminan siempre perjudicando a los más pobres porque el sistema judicial está vendido, evidentemente. Pero nada podría ser más contrario a la esencia entera de la escritura en lo que se refiere a los juramentos. Por ejemplo, David pregunta, ¿quién puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién puede quedarse en su lugar santo? El que tiene manos limpias y corazón puro, que no ha dedicado su vida a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Si alguien hace un voto, no importa cómo sus circunstancias puedan cambiar, debe hacer conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces hay que pensarlas bien las cosas, ¿no es cierto? Si un hombre hace un voto a Yahweh, hace un juramento que impone una obligación sobre sí mismo, no debe faltar a su promesa, debe cumplir todo lo que ha salido de su boca, dice Bad Mirbar en el capítulo 30. Y en Devarim 23 dice, debes cumplir lo que ha pasado por tus labios y realizar lo que has prometido voluntariamente a Yahweh tu Elohim, pues hiciste la promesa con tu propia boca. ¿No es cierto? Una cosa tipo, el pez por la boca muere. Entonces, analicemos bien las cosas antes de prometer a tontas y a locas, pero al mismo tiempo no hay excusa, no hay cambio de circunstancia alguno que pueda invalidar una promesa. Entonces esta no solo es una excusa antibíblica, sino que es también ilógica, porque se burla de la misma razón por la cual hacemos juramentos en primer lugar, hacemos una valoración de nuestras circunstancias y nos comprometemos nosotros mismos a la veracidad de nuestra palabra, evidentemente a un particular curso de acción, sabiendo perfectamente bien que nuestras circunstancias pueden cambiar todo el tiempo.
Nosotros no tenemos el poder de hacer nada, ni cambiar el color de nuestro cabello, ni nada, ¿no es cierto? Dice, ni nuestra estatura, ni absolutamente nada. En nuestra vida, mucho menos de prevenir el futuro. Y sabemos perfectamente que la posibilidad de que las circunstancias cambien es 90% factible. Entonces, si alguna vez hubo, por ejemplo, un personaje bíblico que pudiera haber utilizado este plan de escape que tantos usan hoy en día, ese fue Jefté, ¿no es cierto? Pero en lugar de violar su juramento de entregar su hija a Yahweh, resueltamente declaró, porque le he dado palabra a Yahweh y no podré retractarme. Y él no se retractó de lo que había prometido. En segundo lugar, otra excusa que se usa es el juramento, que es imposible de cumplir. Quizá el que argumenta que una circunstancia cambiante le alivia de su obligación de honrar su juramento está diciendo en realidad que el juramento es imposible de realizar, ¿no es cierto? Que no tiene, porque las circunstancias han cambiado, es imposible de realizar y consecuentemente no puede llevarlo a cabo. El peligro de este argumento, sin embargo, es que la mayoría de la gente dice que algo es imposible cuando en realidad quiere decir que es indeseable, que no quieren realizarlo, ¿no es cierto? Entonces la imposibilidad muchas veces no está, no es realmente una imposibilidad, ¿sí? Obviamente uno no puede violar un juramento simplemente porque no desea realizar o cumplir sus obligaciones bajo el juramento. En tercer lugar, juramento involuntariamente impuesto por una autoridad ilegítima, alguien que supuestamente obliga a otro a entrar en juramento. En numerosos casos vemos que individuos en las escrituras fueron forzados a tomar juramentos y en ninguna parte es condenada o negada esta práctica, dando por hecho que el juramento no requiere ninguna cosa que Elohim prohíba, ¿sí? O justamente lo inverso, que prohíba algo que Elohim requiera. De hecho, vemos que Yahweh se opone a que faltemos en nuestra palabra, ¿no es cierto? Como la parábola de las águilas. Dile a la raza rebelde, ¿no han entendido qué significan estas cosas? Diles, el rey de Babel vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus magistrados y los llevó consigo a Babel. También tomó a uno de la descendencia real e hizo un convenio con él, poniéndolo bajo juramento. Pero ese príncipe se rebeló contra él al enviar embajadores a Mitzrayim para que le diesen caballos y mucha gente. ¿Prosperará? ¿Escapará el que hace estas cosas? ¿Podrá romper el convenio y quedar ileso? Miren que él está hablando de un convenio que este rey israelita hizo con el rey de Babel. Hizo un convenio de paz, ¿no es cierto?, entre comillas, pero tenía que pagar un tributo, tenía que pagar un impuesto y todas esas cosas, y de repente va y pide alianza y recursos a Mitzrayim, al rey de Mitzrayim, a Faraón, para que lo ayude a escaparse de un compromiso, de un juramento que hizo. Yahweh, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Podrá romper el convenio y quedar ileso? Por vida mía que morirá en medio de Babel, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo convenio con él rompió. El Yahweh está validando el juramento de esta persona que fue hecho bajo presión, porque el rey de Babel era su conquistador y estaba haciendo un juramento bajo presión, y él valida el juramento por encima de la intención de rebelión de su súbdito, que es miembro del pueblo de Elohim. Entonces, es mucho más importante para él mantener la palabra que estar tratando de revelarnos de situaciones que pensamos que están fuera de, Yahweh no desea eso. Generalmente esa es la idea que se dice. Entonces dice, por vida mía morirá en medio de Babel. No escapará, pues menospreció el juramento para invalidar el convenio, porque después de haber dado la mano hizo todas estas cosas. Por lo tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, por vida mía que traeré sobre su cabeza mi juramento que menospreció y mi convenio que quebrantó, porque estaba su nombre de por medio. Veamos cuál es la importancia que Yahweh da a estas cosas. Sin embargo, cuando el juramento requerido va en contra de Yahweh mismo, es obligación negarse, aunque eso pueda provocar sanciones o hasta la muerte. ¿Sí? Esto se ejemplifica en el caso clásico, ¿no es cierto?, de los amigos de Daniel, que se negaron a adorar a la estatua, a jurar, o sea, por otros dioses, arriesgando de cualquier manera sus vidas. Ellos no entraron en ese juramento. Cuando ese juramento que se nos pide nos requiere hacer algo que esté en contra de Yahweh, debemos negarnos. No podemos decir, ay, pero me obligaron porque me estaba por morir. Bueno, el que
pone por encima de la palabra de Yahweh, de amar a Yahweh por sobre todas las cosas, su propia vida, ¿no es cierto? Aquel que quiera defender su vida, la perderá ciertamente. Juramentos a incrédulos, otra cosa que también, sobre todo los judíos, utilizan como excusa, ¿sí? Igual que los juramentos impuestos involuntariamente, supuestamente, por autoridades ilegítimas, así la Escritura confirma también los juramentos a los incrédulos. Son tan válidos como si fueran hechos por creyentes, ¿no es cierto? Y el Talmud, por el contrario, dice que no. Desde que la finalidad del juramento no sea pecaminosa. Volvemos a los mismos parámetros. La base de estos parámetros es exactamente la misma, ¿sí? Un caso clásico es el de los gabaonitas, ¿no es cierto? Cuando dice en el libro de Yahoshua, en el capítulo 9, pero los israelitas no los atacaron ya que los capitanes de la comunidad les habían jurado por Yahweh, el Elohim de Israel. Toda la comunidad protestó contra los capitanes, pero todos los capitanes le respondieron a toda la comunidad: nosotros le juramos por Yahweh, el Elohim de Israel, por lo tanto no podemos tocarlos, ¿sí? Esto es lo que les vamos a hacer. Les perdonaremos la vida para que no venga la ira sobre nosotros a causa del juramento que les hicimos. Ellos hicieron correctamente lo que el rey, en el caso anterior que hemos mencionado, hizo completamente incorrectamente, ¿sí? Como podemos ver, Yahweh no disculpa a sus hijos por quebrantar juramentos hechos a incrédulos, como sí afirma el Talmud. El Talmud dice que no tiene ninguna validez. En sexto lugar, por último, el juramento hecho bajo aflicción, ¿no es cierto? Muchos juramentos, debido a la solemnidad y la seriedad con la cual debieran ser declarados, son proferidos bajo situaciones de aflicción, situaciones de desesperación, ¿no es cierto? Pero eso tampoco disculpa el cumplimiento. David reconoció muy bien esta verdad cuando declaró: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. No importa lo que hayas prometido, no importa lo mal que te sintieras en el momento que hiciste un voto, ¿no es cierto? O nuevamente cae aquí como anillo al dedo el juramento de Jefté, ¿sí? Entonces es necesario que empecemos a aprender la importancia de cumplir con nuestras promesas, con nuestros juramentos, con nuestros compromisos. Y nuestros compromisos están a lo largo del día siendo pisoteados una y otra vez. Una razón legítima para quebrantar juramentos, justamente, ya refutamos todas estas causas, ¿no es cierto? Las excusas más comunes que la gente ofrece para violar sus juramentos, y los hacen, ¿no es cierto? Y los violan. Y con eso se amarran a sí mismos, ¿no es cierto? Ahora vamos a volver brevemente, nada más, vamos a mencionar la única razón bíblica para violar un juramento. Si el objetivo del juramento es pecaminoso. Si la persona no se dio cuenta en el momento que había jurado que había un objetivo pecaminoso por detrás. Por ejemplo, el caso de las personas que se meten en la masonería y después se dan cuenta de lo que es la masonería, ¿no es cierto? Entonces, ya que uno mismo nunca puede comprometerse con obligación a pecar, ese juramento es inválido desde su comienzo, ¿sí? Desde el comienzo ya es inválido. La persona no comprendía las implicaciones que eso tenía en el momento en que lo hizo. Y por lo tanto, eso de por sí ya es un juramento completamente inválido. Por definición, uno no puede quebrantar un juramento que no existe. Y nadie puede ser obligado a juramentarse en su propia contra, ¿sí? Entonces, el pecado en esta situación no está en quebrantar un juramento ilegítimo, sino en hacerlo. Justamente en cumplir eso, porque eso nos llevaría, estamos siendo llevados en el primer momento, esta persona no se da cuenta, pero en un determinado momento es llevada a través de los diferentes niveles que se pasan por la masonería a cumplir juramentos a otros dioses, ¿no es cierto? Y entonces ahí la persona tiene que darse cuenta de que el juramento que hizo en su primer momento es completamente inválido, porque lo está llevando a ponerse en contra de Elohim, ¿sí? Entonces, en el caso de que alguien haya hecho un juramento después de creer que implique cometer algún pecado, Yahweh ciertamente no va a avalar ese juramento, de manera que la persona deberá ver la forma de resolver el caso en ese caso, ¿no es cierto? Porque lo más común de todas estas cosas es que la persona no se haya dado cuenta cuando era incrédulo, ¿no es cierto? Pero tienen que ser cancelados de cualquier manera, simplemente creyendo en Mashiach y naciendo de nuevo. Si la persona es creyente y se da cuenta en un determinado momento, simplemente arrepentirse y volverse a adherirse a Mashiach, ¿no es cierto? Eso lo libera de un juramento que es inválido.
Votos y juramentos. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos se convierte en lo que sembramos. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Por lo tanto, también es lo que cosechamos. Entonces deberíamos llorar menos cuando nuestras cosechas son tan amargas. Lo que hablamos se va a volver a nosotros. Va a volver. ¿Cómo va a volver? De forma correcta o de forma incorrecta, depende de lo que hayamos emitido, ¿sí? Es por eso que nosotros somos lo que hablamos. Si sembramos semillas saludables, segaremos bendiciones y una buena cosecha, evidentemente. Si sembramos inmoralidad, un hablar perverso o irrespetuoso, ¿no es cierto? Nosotros vamos a invitar a la pobreza física, espiritual, emocional y también la financiera. O sea, en todos los ámbitos vamos a tener pobreza, no solamente en el ámbito físico y material, por así decir, también en el ámbito espiritual. Por medio de nuestros pensamientos, de nuestro hablar, de nuestro estilo de vida, unimos nuestras almas a una vida llena de bendiciones, a una vida llena de maldiciones, como ya hemos mencionado tantas veces que vamos a estudiar cuando lleguemos al libro de Devarim, ¿no es cierto? Pero ya sabemos en sí de lo que se trata. Nosotros somos responsables por los votos y juramentos que hacemos. Por lo tanto, si fallamos en guardarlos, somos responsables por ellos. Somos responsables por haber incumplido. Nuestros pensamientos y acciones tienen que honrar nuestra promesa a Yahshua y reflejar su estilo de vida. Sin embargo, si nuestro estilo de vida produce un fruto opuesto a lo que estamos confesando, ese fruto va a responder dónde está lo que hemos sembrado en nuestro corazón. Cuando hagas un voto a Yahweh tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque Yahweh tu Elohim te lo requerirá y habrás incurrido en culpa, mientras que no incurres en culpa si te abstienes de hacer el voto, ¿sí? Todo el tiempo la palabra nos está diciendo que cuidemos nuestra lengua. Debes cumplir lo que ha pasado por tus labios y realizar lo que has prometido voluntariamente a Yahweh Elohim, pues hiciste la promesa con tu propia boca, dice Devarim en el capítulo 23. Si estamos en Yahshua, también somos llamados el pueblo de su palabra. ¿Sí? Un pueblo de integridad, un pueblo de honra. Por lo tanto, así como Elohim guarda sus promesas para nosotros, nosotros debemos ser de la misma manera hacedores de su palabra. Yo ya me voy por el camino que nos toca a todos. Reconozcan con todo su corazón y su ánimo que ni una sola de las buenas promesas que les hizo Yahweh Elohim ha fallado en cumplirse. Todas se han cumplido en ustedes, ni una sola ha fallado, dijo Yahoshua en el capítulo 23. Si nosotros hemos experimentado algo traumático o penoso en nuestras vidas, ya sea por otra persona, por un accidente físico, espiritual, emocional, por cualquier circunstancia que estemos, eso no nos da el derecho de moldear nuestro futuro de manera negativa. Si no podemos aferrarnos a esa mala cosa, a menos que nosotros lo permitamos, evidentemente. Si nosotros lo permitimos, eso puede llegar a formar una parte. Nosotros podemos cambiar el mundo que nos rodea, eligiendo tener una actitud moral de corazón, perdonando a otros y tornándonos del todo, o sea, haciendo teshuvá, arrepentimiento completo de las experiencias dolorosas para poder continuar avanzando, continuar hacia adelante de forma limpia, ¿no es cierto? Nosotros tomamos decisiones cada día y cada hora en el reino en el que estamos caminando, sí, en el de las bendiciones o en el de las maldiciones, y esa es nuestra elección. Regocíjense en el Adón siempre, otra vez les digo, regocíjense, que la amabilidad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Maestro está cerca, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en el Masías Yahshua. En cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honrable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, piensen en eso. En esas cosas debemos fundamentarnos todo el tiempo, porque la ira del hombre no produce la rectitud que requiere Elohim. Por lo tanto, desechen toda inmundicia y la maldad que sobreabunda y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas, pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Esta es la parte básica para poder comenzar a caminar de manera recta. Y reiteró, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la
insensatez, todas las cosas que transgreden todos los mandamientos. Todas estas maldades proceden del interior y contaminan al hombre, dice en Mordejai en el capítulo 7. Bien, habiendo terminado ahora con la charla, que espero que haya quedado clara la importancia de no jurar en falso, de no tomar, de no estar prometiendo cosas y no cumpliéndolas, de no estar mintiendo todo el tiempo acerca de cosas, ¿no es cierto? Porque todas esas cosas justamente transgreden la palabra del Padre, ¿no es cierto? Transgreden su misma esencia, porque Él es la palabra, ¿no es cierto? Chicos, estas son las cosas que el enemigo hace todo el tiempo para complicarnos la vida, ¿no es cierto? Entonces, pidámosle al Padre que no le permita impedirnos de estar unidos y aprendiendo su palabra. Los espero a todos mañana en la charla de edificación que corresponde mañana. Shalom a todos, hermanos.